Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas a la semana 2 de este reset de 3 semanas. ¿Cómo va su semana ya de diciembre? Ya estamos entrando a la Navidad. Oiga, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el ciclado de carbohidratos. Es una estrategia muy eficiente para perder grasa, que tiene, la verdad, lo mejor de los dos mundos. Pero antes de entrar de lleno a este tema, quiero platicarles un poquito sobre todo lo que sucedió la semana pasada para que resolvamos un poco como de dudas que he visto que hay, que me han estado preguntando y demás. Y después ya les comparto mi presentación y empezamos con ciclado de carbohidratos. Como siempre, ya saben, me pueden dejar sus preguntas escritas. Vamos a tener una sesión de preguntas cuando terminemos o abrir su micrófono y hacerlas al final, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada ya se dieron cuenta que fue una semana de muchísima información, ¿no? Es la semana más compleja, digámoslo así, en donde se pueden llegar a sentir un poquito abrumadas, porque hay muchas cosas diferentes, depende cada quien del nivel en donde estés, pero quiero que tomes en cuenta que cuando te equivocas es cuando aprendes. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto no se trata de errores, ¿no? Porque me decían, es que ya me pasé de grasa, es que ya me pasó esto. No pasa nada, de eso se trataba, de familiarizarte con el sistema y de empezar a avanzar poco a poco. Esta semana sí ya vas a ser un poquito más eficiente en hacer tu seguimiento de macros y así poco a poco va a ser más fácil. Entonces, ¿qué pasa si me pasé de grasa, si no cubrí mi proteína? Al día siguiente no como grasa y como más proteína. No, no tienes que compensar nada. Solo tienes que revisar qué fue lo que pasó, por qué te sucedió esto y el siguiente día, tratar de hacerlo mejor. Esta semana, bueno, la semana que pasó, mientras tu cuerpo se adaptaba a más comida entera, más fibra, a lo mejor pudiste haberte sentido un poquito que te dolía la cabeza o el estómago raro, es súper normal. De eso se trataba, de irte adaptando a este nuevo tipo de alimentación. Pero esta semana ya vas a empezar a sentir todos los beneficios de, de lleno. Este, el objetivo también quiero recalcarte que era solamente familiarizarte con la app, entonces no te sientas como presionada, como que alguien te está persiguiendo, como que ya tienes que estar en algún lugar. No, cada quien está en su nivel y de eso se trataba, de familiarizarte y ahora sí ya vamos a empezar de lleno a hacer este seguimiento, que es lo más eficiente. Si no haces nada y haces el seguimiento de macros, ese es el 70% de tus resultados, entonces sí quiero que le pongas como prioridad a eso. También quiero recordarte que los menús no son para hacerlos al pie de la letra, porque todas somos diferentes, tenemos objetivos diferentes, pesos, alturas, actividades, todo es diferente, ¿no? Entonces, estos menús son solo una inspiración y tú lo tienes que personalizar a tus macronutrientes, porque todavía tengo preguntas por ahí es que subí todo el menú y me pasé. Sí, porque estos menús están hechos para 1500 calorías. La mayoría de ustedes están de 1350, depende de tu altura y de tus objetivos, repito, para abajo. Entonces, los menús se van a pasar siempre. Entonces, puedes escoger una o dos recetas y lo demás irlo adaptando. O sea, ir agregando tus propias cosas o comer la mitad de la receta. O sea, ir buscando cómo armar ese rompecabezas para cubrir tus propios macronutrientes, ¿no? Em, ah, bueno, otra cosa importante, les súper recomiendo anticiparte, porque si comes y lo subes a tu app, ya no hay forma de resolverlo, ya te pasaste. Ya no, o sea, para que realmente hacer el seguimiento de macros como debe de ser, necesitas subirlo antes, ver en dónde te estás pasando y hacer los ajustes. Ya que si te lo comiste, ya no hay nada que hacer. Es bien frustrante decir, ¿qué hago para cubrir mi proteína si ya mi grasa está al tope? Pues ya solamente te queda muy pocas opciones, ¿no? Claras de huevo, un polvo de proteína, pero es difícil. Entonces mejor anticípate y ve creando tus propias formulitas. Muchas veces repetimos. Entonces acuérdate que con el que hagas 2 veces hagas tu rompecabezas de, ok, si desayuno esto y esto, y como esto y ceno esto, cubro mi proteína, no me paso de mi grasa, y así ya lo puedes repetir, ¿no? Este, otra cosa que de repente veo que no cubren carbohidratos porque les da miedo o les da miedo cubrir toda la cantidad de comida. Ya está calculado tu déficit ahí. Entonces, si tú comes menos, todavía quedas más abajo. Puede ser que pierdas demasiado peso al principio, o sea, una restricción demasiado intensa, que es lo que no queremos porque después vienen los rebotes. Entonces, yo ya te calculé una
restricción suficiente como para perder un peso sosteniblemente, ¿no? Y que puedas seguir cuidando tu músculo al menos para no perder músculo y en algunos casos ganar músculo de acuerdo a sus objetivos. Entonces no le tengas miedo a comer, necesitamos que te quites esa mentalidad de que si como voy a engordar o si como carbohidratos voy a engordar. No, o sea, si comes comida entera, vas a tener energía, vas a tener esos macros balanceados, materia prima para poder crear masa muscular. Si comes muchos donas, obviamente que sí vas a subir, obviamente, porque son carbohidratos con fibra y son las dos fuentes de combustible al mismo tiempo. Algunas se reserva, pero si comes comida entera que tenga proteínas y que tenga fibra, no vas a subir de peso, vas a ser eficiente en tus entrenamientos, vas a poder dormir mejor y vas a tener energía. Entonces, cubre tus macros, por favor. Quitémonos esa mentalidad de restricción, porque solo mete a tu cuerpo en un estado de estrés. Entonces necesitamos mantenerlo en un ambiente seguro, sin estrés, sin ansiedad por la comida, en donde no haya cortisol elevado todo el tiempo para que puedas deshacerte de esa grasa acumulada, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a pasar al tema de la semana. Esta luz, estoy en casa de mi hermano y la luz está medio rara, pero bueno, no importa. Déjenme aquí. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a ver el ciclado de carbohidratos. Esta es la semana número 2. Déjenme, todo en orden, ¿verdad? ¿Sí se ve mi pantalla y me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre qué son los macronutrientes y la estrategia de carb cycling. Vamos a entender por qué la forma en la que estás haciendo ejercicio durante la semana debe de ir de la mano con la forma en la que estamos alimentándonos, ¿no? Durante el día. Esto se llama ciclo de carbohidratos. Entonces, vamos a ver tracking de macros, carb cycling y ciclo de workouts. Tenemos dos tipos de nutrientes que tu cuerpo necesita para realizar todas las funciones, ¿no? Que son los macronutrientes, que como hablamos la semana pasada un poquito de eso, como su nombre lo dice, son macros, los que necesitas en mayor cantidad. Y los micronutrientes, los que necesitas en menor cantidad, que son las vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, polifenoles, todos esos nombres que escuchas de doctores de medicina funcional, a eso se refiere. Pero hoy nos vamos a enfocar en los macronutrientes, que son tres, los que ya conociste la semana pasada, ya has estado trabajando, haciendo tu seguimiento de macros, son proteínas, carbohidratos y grasas. Todo tu organismo necesita, para reparar y construir tejidos, esas proteínas y carbohidratos, ¿no? Tú estás formada, tus células, tus hormonas, toda estás formada de eso. Y además promueven el crecimiento y afectan directamente a tu proceso metabólico. Y vamos a hablar sobre el metabolismo, que básicamente es qué tan eficiente eres en convertir esos nutrientes en energía o reservarlos como grasa. Entonces, proteínas, carbohidratos y grasas. Cuando hablamos de estos grupos, obviamente existen las fuentes saludables y que provienen de comida real, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Whole foods de la tierra, que son las que vienen, que no vienen de una fábrica, ¿no? Que vienen en su forma original. O sea, las de una fábrica serían galletas, harinas refinadas, aceites, refinados, todo lo que o incluso que ya los que tienen como todos estos aditamentos, todos estos aditivos que son hasta tóxicos, ¿no? Que vienen de laboratorios como colorantes y saborizantes. Entonces hay que recordar que el cuerpo está creado para recibir nutrientes de alimentos reales. Entonces siempre necesitamos priorizar esto. Entonces vamos a hablar de la proteína. Este debe de ser, como ya te diste cuenta, tu macroestrella, que he pasado con ustedes y les he como recordado que si no puedes hacer todavía cubrir tu fibra, cubrir tus carbohidratos, te enfoques por lo menos en cubrir tu proteína sin excederte de tu grasa, ¿no? Esa debe ser la prioridad. Las mujeres, por lo general, y me doy cuenta siempre que acaban de entrar al programa, que se quedan muy abajo en el consumo mínimo necesario. Y ahora vamos a entender por qué es fundamental darle prioridad. Para hoy ya todas deben de estar súper familiarizadas de cuánta proteína tienen que consumir al día, ¿no? Ya lo tienes ahí, ya lo metiste a tu app
Y debes de sacar el promedio por comida. Es decir, si necesitas 120 gramos de proteínas al día, lo divides entre tus tres comidas o el número de comidas que hagas y te quedan 40, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se van a ver esos 40 gramos de proteínas? Esto puede ser en huevo, en carne, en pollo, pescado, cerdo, ¿no? Lo que quieras. Al principio puedes usar la tabla de equivalencias que tienes ahí en tu app, y yo también te la mandé por mail, para darte una idea, para ir familiarizándote con qué alimentos son altos en proteínas, ¿no? Lo ideal es llegar a ese número, obviamente, con comida real, porque me preguntan también de los polvos. Sé que al principio les llama mucho la atención esto, hay algunas que sí quieren, otras que no quieren. Debe ser un complemento. El polvo es una comida procesada, es un alimento procesado, entonces hay que tratarlo así, como un 20%, es decir, si comes 100 gramos, si tienes 100 gramos de proteínas y comes 20, por ahí 23, 25, que es lo que la mayoría de los polvos tienen de proteína, está bien, es el 20%, una vez al día, ¿no? Es una herramienta que la debemos de usar así como herramienta y no como prioridad, porque de repente me encuentro por ahí en el desayuno y en la cena polvo, ¿no? Eso es demasiado porque te vas a estreñir, o sea, el cuerpo no es lo mismo, ¿no? El cuerpo necesita comida real. El macro de la proteína se utiliza para reparar los tejidos, las articulaciones, los músculos, los huesos. Como les decía, toda tú estás hecha de proteínas, ¿no? Son como los ladrillos que forman tu cuerpo. Entonces, si constantemente le das a tu cuerpo menos proteína de la que necesita, entonces, ¿cómo podría regenerar y construir nuevos tejidos? No puede, no hay forma, ¿no? Y es cuando te pueden empezar a doler las articulaciones o a perder hasta hueso, porque el músculo ayuda a crear masa ósea. Por ahí tengo a alguien que me decía que su principal preocupación era esa, ¿no? Osteoporosis. Entonces, y además, para todas, para el objetivo de todas, baja tu metabolismo, o sea, tu gasto calórico. Entonces, obviamente se reduce la quema de grasa. Entonces, la prioridad debe ser el músculo, crear músculo. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Justo hoy subí un reel en donde escribía que cuando dejamos de pensar en el ejercicio como estoy gastando calorías, porque lo que gastas haciendo ejercicio es mínimo si lo comparas con tu gasto calórico general, y te enfocas en que estás haciendo ejercicio para crear músculo, o sea, crear ese motorcito que va a activar ese metabolismo que va a quemar calorías, todo cambia, ¿no? Entonces ese es el chip, el cambio que tienes que hacer de mentalidad. Si tu objetivo es bajar, entonces, porcentaje de grasa sin comprometer tus músculos, necesitas enfocarte en llegar a tu mínimo de proteína. Por otro lado, es el macro que más satisfecha te deja. Ya se deben de dar cuenta que de repente me dicen, no puedo comer más. Entonces, si cubres tu proteína, va a reducir tus antojos y vas a poder tener mucho más control de lo que estás comiendo, hacer una mejor elección. Esto pasa porque el cuerpo se tarda más en romper y en desdoblar y sintetizar la proteína para convertirla en aminoácidos, que son las moléculas que podemos absorber. Y al hacer esto, utiliza energía. Esto quiere decir que es el macro que más efecto termogénico tiene, o sea que más calorías gastas cuando comes proteína, ¿no? Para que se den una idea, más o menos, cuando comes proteína gastas entre un 25 y un 30%, dependiendo, la carne más, el polvo de proteínas menos, ¿no? De las calorías de ese alimento. Los carbohidratos como en un 15, un 20, y la grasa mínimo como un 8%. O sea, la grasa no tiene efecto termogénico, va y se reserva directamente. Entre más músculo tengas, mejor va a funcionar ese metabolismo. Dicho de otra forma, entre más músculo, más calorías quemas aún cuando estás en reposo. Y con la edad se vuelve todavía más importante hacer este entrenamiento de fuerza porque vas perdiendo masa muscular y vas perdiendo la capacidad de absorber proteínas. Es decir, lo que tu cuerpo aprovechaba de proteína cuando tenías 20 años ya no es igual que lo que puedo aprovechar ahorita que tenemos 50 o más de 40, ¿no? Esto se llama resistencia anabólica, quiere decir que no podemos crear músculo tan fácilmente. Entonces, bueno, vamos a pasar a la grasa. Em, Primero, tu cuerpo las necesita también, o sea, aunque en mucho menos cantidad, pero para funcionar hormonalmente. Cuando le bajas a la grasa demasiado, demasiado quiere decir
20 gramos de grasa, ¿no? Como las de bikini, estas de bikini contest que son flaquitititas, súper marcadas y se le ven así los músculos y los huesos. Bueno, comen como 20 gramos de grasa en un día, entonces eso sí puede crear un caos hormonal. Pero la mayoría estamos como más o menos la más baja está como en 37, 40, entonces es un número bastante seguro. Y además que por eso tenemos esta estrategia de carb cycling, en donde reponemos 2 días Ah, de semana esta ¿qué haces? grasa. Por ahí oigo un No me acuerdo. micrófono, a ver si alguien me puede ayudar a apagar su micrófono, a ponerle mute. Mm, ¿Alguien por ahí que tiene su micrófono abierto para que no interrumpamos? Si me ayudan a apagarlo. Entonces, todas las células de tu cuerpo necesitan la fuente más importante de grasa, o sea, lo que más necesitamos es omega 3, o sea, dentro de su composición para poder funcionar correctamente. Así como las grasas aportan a tu salud, también la selección incorrecta puede crear daños. Yo creo que todavía o al mismo nivel que el azúcar, y me estoy refiriendo a estos aceites refinados, ¿no? El de canola, de cártamo, de maíz, de soya, todos estos, de semillas, son sumamente tóxicos porque los hidrogenizaron, les metieron una molécula de hidrógeno para que se volvieran estables y duraran mucho más tiempo en los stands y sean muy baratos, ¿no? Y por los restaurantes, todas las cadenas cocinan con esas cosas para bajarle el precio, es toda la junk food, ¿no? Y eso es lo que es sumamente tóxico para el cuerpo, aunque y es lo que te haces cuando vas a comer fuera, que dices, pero si comí una ensalada, todo se veía whole food, pero te cayó pesadísimo, es ese aceite refinado, ¿no? Entonces la mala selección, pues sí puede traer, o sea, crear el mismo efecto inflamatorio, incluso que el azúcar. Este, ¿Cuáles son los que sí, en los que nos tenemos que enfocar? El de oliva, el de aguacate, el de coco y ghee. Un poquito hablamos la semana pasada, ya les expliqué un poco que para cocinar temperaturas altas mejor aguacate, si vas a saltear ligerito o en aderezos, el de oliva. Y el coco en cosas, también aguanta temperaturas más altas en cosas dulces, ¿no? Porque sabe un poquito, hay algunas que no les gusta el sabor. Y bueno, también de las nueces, de otras fuentes de grasa, también hay nueces, semillas, el aceite, las aceitunas, el salmón, ¿no? Pueden utilizar también su tablita de equivalencias que está en la app para poder ver las fuentes de grasas saludables. Aquí entra también la crema de cacahuate o bueno, mantequilla de almendra o mantequilla, como en México les dicen crema de almendra, ¿no? O crema de cacahuate. Y aquí hay que leer las etiquetas porque la mayoría de las veces les agregaron aceites refinados y azúcar. Entonces, si van a comprar alguna crema de cacahuate, chequen que solamente diga crema de cacahuate, que no tengan ni aceites ni azúcares agregados. Y te vas a dar cuenta, seguramente ya lo hiciste si estás haciendo correctamente tu seguimiento de macros, que o comes crema de cacahuate, o comes aguacate, o le echas aderezo, pero no puedes echarle todas estas grasas si estás haciendo regular macros al mismo tiempo porque te vas a pasar. Entonces ahí hay que aprender a administrar. Lo que pasa es que no, o sea, no quiere decir para nada que sean malas ni que las satanicemos, ni mucho menos, pero tenemos que aprender a administrarlas porque ya se dieron cuenta que son muy calóricas. Entonces, no porque necesites grasas saludables, me voy a comer un puñito de nueces cada que paso por la cocina, ¿no? Que eso era algo que yo hacía antes de entrar a Fastway todo el tiempo. Entonces, pensamos que nos estamos cuidando, pero tenemos de snack esas nueces y te estás comiendo 3.000 calorías al día nada más en nueces, en el aderezo de la ensalada y así. Entonces, ahí está el truquito, ¿no? Darle a tu cuerpo esa proteína, esos carbohidratos que necesitan para energía y para músculo y bajarle a la grasa y hacer este ciclo de carbohidratos en donde las reponemos. Entonces, solo como referencia para que entiendas más o menos cómo funciona. 1 gramo de carbohidratos o de proteína son 4 calorías y 1 gramo de grasa son 9 calorías. Entonces, es un poquito más de lo doble, ¿no? Entonces, para que tengas mucho, por eso les hago muchísima la referencia
de cuidar no excederte de tu grasa, ¿no? De hacer todos estos truquitos para disfrutar la comida, encontrar el sabor, encontrar las cosas que te gusten, bajándole a la grasa y logrando hacer volumen, ¿no? Necesitamos comer mucho más cantidad de comida, pero menos calórica y con más nutrientes. Ese es el objetivo. Carbohidratos. Entonces, también como en todo tenemos la opción saludable y los carbohidratos, los que no son tan saludables, ¿no? Los carbohidratos complejos los que están en su versión original, no les han quitado nada. Por ejemplo, una piña, pues ya la deshidrataron y le compactaron toda esa azúcar en un espacio más chiquito. Entonces sigue siendo algo natural, pero obviamente va a tener una carga glucémica diferente, ¿no? Entonces hay niveles de proceso, de procesar los carbohidratos diferentes. También tenemos la opción de los carbohidratos que no saludables, como, o sea, que los que entrarían en o los carbohidratos procesados, los que entrarían en tu 20%, así como hablamos de la proteína, el 80-20, el 20% son estos carbohidratos que sí tienen un proceso, como por ejemplo las tortillas o los rice cakes, que son un solo ingrediente, que son como un poquito más, menos procesados o no tienen todas estas cosas que estamos buscando eliminar, como azúcar y grasas refinadas, pero sí tienen un proceso, entonces sí van a tener un impacto diferente en tu sangre, pero vamos a tratar de cuidar que nada más sea este 20%. Por ejemplo, una manzana y una dona, los dos son carbohidratos, pero tu cuerpo va a reaccionar totalmente diferente. La respuesta de glucosa va a ser totalmente diferente y tu energía y la respuesta hormonal van a ser totalmente diferentes. Entonces, piénsalo así. Los carbohidratos complejos son los que la naturaleza me da. No traen lista de ingredientes y básicamente es un ingrediente, o sea, lenteja, arroz, camote, papa. No necesitas que veas a ver la información nutricional, ¿no? Es solamente uno. Y los carbohidratos procesados, pues sí tienen ahí su lista gigante de ingredientes. Entonces, ¿cuáles son los complejos? Frutas, verduras, granos, leguminosas, todo lo que ya vimos la semana pasada que viene en su versión original. Algunos van a tener un índice, como ya estamos platicando, un índice glucémico más alto y que otros, pero no quiere decir, o sea, comida entera, ¿no? Pero no que, por ejemplo, el mango y las lentejas tienen un impacto súper diferente en tu sangre. Pero no quiere decir que tengas que eliminar nada, solamente vamos a aprender cómo comerlos, cómo combinarlos, cuándo nos conviene comerlos y demás. El único grano que vamos a eliminar, como ya platicamos la semana pasada, es el trigo, porque tiene gluten y ya hablamos de todos los beneficios que puede aportar evitarlo en una dieta antiinflamatoria a nivel celular, como la que estamos llevando. Mis carbohidratos favoritos son las leguminosas, ¿no? Las lentejas, alubias, frijoles, garbanzos, porque te vas a dar cuenta que son los que más fibra tienen. No hay alimento que tenga más fibra que, bueno, las frambuesas un poquito más y así, alguno que otro, pero no hay alimento con más fibra que las leguminosas. Entonces, y además aportan proteína, entonces es un muy buen carbohidrato con combustible estable y que te ayuda también al músculo. Los carbohidratos simples ya no están en su versión original. El cuerpo toma más tiempo en metabolizar, digerir y procesar los carbohidratos que tienen fibra. Es como una red que va dejando que entre así gotita por gotita esa glucosa, ¿no? Y los carbohidratos simples, como ya están procesados, son mucho más rápidos de metabolizar. Tu cuerpo los va a absorber rápidamente y te va a dar un boost de energía inmediata, es decir, un pico de glucosa y después, siempre que hay un pico, hay una caída, ¿no? Que es cuando nos sentimos así. Y el cuerpo manda como una señal de necesito más carbohidratos y es cuando vienen esos antojos. Entonces, más que energía, drenan tu energía que son todas las harinas de granos, pues estos son los que más impacto en tu sangre tienen, más pico de glucosa, que son galletas, pasteles, donas, panquecitos, todo eso, ¿no? Ya le quitaron la fibra, ya le quitaron nutrientes y le agregaron azúcar y además, para acabar la demo, aceites refinados. Entonces, eso es lo que queremos tratar de evitar. Y hicieron todo esto para que sepan deliciosos y generan obviamente una respuesta
hormonal, ¿no? De felicidad, dopamina y serotonina. Entonces, cuando baja tu azúcar en sangre, después de un pico de glucosa, tu cuerpo te exige este tipo de alimentos, porque pues, son súper adictivos. Entonces, vamos a eliminar los carbohidratos simples, nos vamos a enfocar en los complejos. No quiero lo mismo que les dije al principio, que te quites ese chip de eliminar carbohidratos en general. Eso obviamente es un error, porque o sea, eliminar los simples sí, porque eso ya lo estamos platicando, ¿no? Todo lo que puede producir, pero o provocarte. Pero eliminar los complejos, lo único que va a pasar es que te vas a quedar sin energía y sin materia prima para poder crear masa muscular. Entonces, necesitamos ese balance de 80-20 entre carbohidratos simples y carbohidratos con fibra. Em, bueno, creo que de esto ya es todo lo que les quería decir. Si tienen dudas sobre cuáles son los carbohidratos complejos, pueden, como ya les dije, pueden ir a ver su tablita ahí que está en el app para revisar cuáles son todas esas opciones. Ahora sí vamos a hablar de carb cycling. Entonces ya tenemos clarísimo por qué y para qué necesitamos los tres macronutrientes, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas. Y el cuerpo siempre va a preferir como fuente de energía a los carbohidratos, porque es glucosa, es energía inmediata. Entonces, el macro que te aporta esa energía son los carbohidratos. Aunque no estés haciendo ejercicio, estés en la cama, viendo la tele, estás gastando energía, ¿no? Para respirar, para bombear sangre, para digerir. Cada una de las acciones de tu cuerpo requieren energía. Y cuando me como un carbohidrato, ya sea una fruta, un grano, una leguminosa, lo que sea, llega a mi estómago y empieza a ser desdoblado con ayuda de enzimas digestivas y de ácido estomacal para convertirse en moléculas que mi cuerpo puede absorber. Esto quiere decir que se convierte en glucosa. Entonces, en ese momento mi hipotálamo le manda un mensajito a mi páncreas diciendo, oye, ahí viene glucosa, ponte a trabajar, ¿no? Y lo que sucede es que segrega insulina. Ay, espérenme, se atoró. Ya. Entonces, en el torrente sanguíneo no puede haber más de 5 gramos de azúcar a la vez porque te mueres. Entonces, te da un coma diabético, ¿no? Entonces, este es cuando entra manda la señal de insulina para sacarla del torrente sanguíneo y la reserva en forma de glucógeno, primero en el hígado, después en los músculos y cuando ya no cabe más, la reserva en los tejidos adiposos. Entonces, si tenemos músculo, en lugar de tener esta pancita o esta grasita reservada acá, pues le vamos a dar mejor forma a nuestro cuerpo y además vamos a activar ese metabolismo. Entonces, atención aquí, una dieta alta en carbohidratos simples va a acelerar este proceso de estar reservando grasa, porque se convierte más rápido en glucosa y tiene que ser forzosamente reservada como glucógeno, sin permitir que uses esas reservas. O sea, si constantemente estás comiendo carbohidratos simples, esa reserva va a estar siempre llena. Pero tampoco los queremos eliminar por la ansiedad de querer bajar rápido de peso, porque ya vimos qué pasa con las hormonas, ¿no? Y con los músculos que la necesitan. Entonces, necesitas un balance adecuado y el split, es decir, el porcentaje de macros que tienes, que cada una tiene en su app, el que yo les di, es el balance perfecto para lograr ese objetivo de recomposición corporal. Entonces, ¿qué tiene que ver el entrenamiento de fuerza con todo esto y cómo vamos a ayudarlo a perder grasa? Bueno, pues las mitocondrias son los organelos encargados de convertir a la glucosa en ATP, que es la moneda de energía. El entrenamiento de fuerza aumenta la creación de mitocondrias. Entre más mitocondrias musculares tengas, más eficiente eres en succionar esa glucosa para convertirla en energía. Entonces, cuando baja el consumo de carbohidratos, que son los lunes y los martes, más el ayuno, más mis ejercicios de HIIT, estoy forzando a mi cuerpo a entrar por esas reservas de glucógeno. Entonces, estos días, que son mis días de low carb,
aquí no voy a comer, como ya les dije, ni frutas, ni granos, ni leguminosas, ni vegetales, ni, se me fue, tubérculos, ¿no? Estos vegetales almidonados. Aquí vamos, todos cosas juntas, todos estos factores son los que me van a ayudar a crear esta flexibilidad metabólica y a poner, a forzar al cuerpo a utilizar esa reserva de grasa. Como el cuerpo sigue necesitando energía para todas sus funciones, la tiene que tomar forzosamente de la grasa. Entonces, ¿por qué vamos a hacer este carb cycling? Seguro se van de preguntar, a ver, pero si bajo el consumo de mis carbohidratos hago que mi cuerpo entre por estas reservas de glucógeno, entonces, ¿por qué no mejor le sigo así, no? Puros días de low carb y así forzo a mi cuerpo de ir de quemar grasa, lo forzó a hacer, a utilizar esa grasa, pero es que no funciona así a largo plazo, porque como ya vimos, hormonalmente, o sea, la progesterona, la testosterona, el cortisol y principalmente la tiroides, o sea, todas las funciones tiroideas necesitan estos carbohidratos, ¿no? Entonces, para funcionar bien, todas tus hormonas son muy, muy sensibles, la tiroides principalmente, son muy sensibles desde una restricción calórica hasta la restricción de los carbohidratos. Entonces, por querer bajar de peso express, vamos a descomponer algo que si se atrofia, te va a resultar muchísimo peor a la larga, ¿no? Como es el hipotiroidismo o el Hashimoto, les cuesta hay que ser mucho más estratégicas, cuidar mucho más esos carbohidratos, esa restricción, el sobreentrenar, ya que llegaste a este punto. Entonces, por eso es importante este ciclado de carbohidratos. Además, recuerda que si no repones ese glucógeno en los músculos, entonces, ¿cómo vas a hacer para tener fuerza y para poder crear músculo, ¿no? Para poder tener esa masa muscular. Y no vas a tener ese motorcito que es el encargado de quemar grasa. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para tener lo mejor de los dos mundos? Y aquí es donde entra esta estrategia de carb cycling que les va a fascinar, pero se tiene que hacer de la forma correcta. Entonces, vamos a dividir la semana en dos partes. La primera parte de la semana va a ser mis días bajos en carbohidratos, que son lunes y martes. Si se dan cuenta, la app ya se los calculo solitos y el resto de la semana vamos a hacer regular macros en donde suben los carbohidratos y baja la grasa. ¿Cuál es el objetivo? Es ayudar a mi cuerpo a agotar esas reservas de glucógeno acumulado para que las utilice como combustible. Y eso es lo que quiero. Entonces, ¿cómo le puedo dar un boost a mi cuerpo para que ese mecanismo sea todavía más eficiente? Lo voy a hacer con mi entrenamiento de HIIT, que es mi ejercicio cardiovascular a base de intervalos de alta intensidad. No es un cardio que vas al mismo ritmo, es bien diferente, ¿eh? Este es bien importante. Vas al mismo ritmo todo el tiempo y de una hora. Eso no es un HIIT. El HIIT tiene intervalos, o sea, sube tu ritmo cardíaco a la máxima capacidad por periodos de descanso. Ahí en ese descanso es en donde se recupera el glucógeno y es en donde está la diferencia. Entonces, lunes y martes, este es el enfoque, pero no me voy a quedar ahí. Ya que agoté las reservas de glucógeno y forcé a mi cuerpo a ir por esa grasa como combustible, ahora voy a crear músculo, ¿no? Paso a la siguiente parte, que es la más importante, que es de miércoles a domingo, y cambio la estrategia y le digo a mi cuerpo, no te preocupes, no nos vamos a quedar aquí, vamos a reponer ese glucógeno, vamos a subir esos carbohidratos. Para que no se acumule como grasa mis reservas de glucógeno, ¿qué hago entonces? Lo más efectivo para utilizar esos carbohidratos o glucosa de inmediato es el entrenamiento de fuerza, las pesas. Llevar a tu cuerpo a una sobrecarga con un estímulo que realmente te cueste trabajo, o sea, se llama fallo muscular, en donde las dos o tres últimas te cuestan mucho trabajo, esa es la clave. Y tienes que entenderla súper bien porque eso es lo que va a hacer realmente el cambio. No se trata de las pesitas
2 kilos así que acabaste y no hiciste, no estás cansada y no hiciste ningún esfuerzo. O sea, se trata de realmente que las tres, o sea, apenas con buena forma, pero apenas si las puedes terminar, ¿no? Ese es el entrenamiento de fuerza adecuado que está llegando a fallo muscular. Entonces, estabas acostumbrada a no comer carbohidratos, lunes y martes te va a parecer muy sencillo y el resto de la semana tal vez con carbohidratos te cueste un poco más trabajo, ¿no? Cambiar esa mentalidad y bajarle a la grasa, les cuesta mucho trabajo. Si no, no te va, o sea, si no haces este ciclado, no va a funcionar esta estrategia como debe. Es importante porque lo que también estamos haciendo es estamos rompiendo esta adaptación del cuerpo, lo estamos sacando de esto este patrón que ya tiene y manteniéndolo en misterio para que pueda seguir progresando. Ujú, ujú. Entonces ya te diste cuenta que el ciclo de los workouts va así. Lunes y martes HIIT, que va empatado con nutrición low carbs. Miércoles, jueves y sábados, días de fuerza, que van acompañados a regular macros. Este, si no se te acomoda alguno de estos, o sea, de esta forma, lo puedes mover, solamente tienes que moverlo con todo y tu nutrición. O sea, si mueves tu ejercicio de HIIT o tu ejercicio de fuerza a otro día porque así te va mejor que esté acompañado de la nutrición, o sea, de low carbs o de regular macros. Sea, hay que cargar peso, no 2 kilos, no sirve de nada. Tienes que llegar a fallo muscular para realmente crear músculo y aumentar esas mitocondrias, que son las que succionan la glucosa y te hacen quemar grasa. Si no estás acostumbrado a hacer pesas, es muy normal que al principio te hinches un poquito, pero esto es temporal, es de retención de líquidos. Después baja, porque me dicen es que hice pierna y los pantalones me aprietan. Eso es súper, súper normal y vas a pasar. No es que ya creaste músculo, ojalá fuera tan fácil, ¿no? No se crea músculo en una semana, te tardas meses, por lo menos un mes, ¿no? En realmente ver cambios de músculo. Sí te empiezas a sentir más fuerte y así, pero realmente poder crear masa muscular son como 4 semanas. Entonces, esa inflamación que ves temporal es retención de líquidos y va a pasar. Viernes y domingo son los días de descanso activo y puedes hacer las clases que están en la app, que a veces es una yoga, un estiramiento, o puedes ir a andar en bici ligerito, algo que mantenga el cuerpo en movimiento y oxigenado. Y esos días son iguales de importantes que los entrenamientos de fuerza y son no negociables, sobre todo a esta edad después de los 40, para no tener todo el tiempo el cuerpo en go, 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 ¿no? En estrés, en cortisol alto que va a llegar un momento en el que el cuerpo dice, a ver, algo va a pasar aquí, voy a empezar a reservar grasa porque esto es demasiado para mí, ¿no? Entonces necesitamos darle esos descansos, son tan igualitos de importantes. Y por otro lado, es cuando el músculo crece también, cuando le damos esos descansos. Entonces, mis días de low carb, como se van a dar cuenta, em, ¿cómo se van a ver en carbohidratos? Tu app te va a calcular carbohidratos netos. Estos son los carbohidratos totales menos la fibra. Entonces, va a salir, no te va a salir igual porque luego se confunden. A ver, ¿por qué estoy subiendo algo que tiene 20 carbohidratos, pero me aparecen 15? Tal vez tenía 5 de fibra, bueno, no, no tal vez, seguramente tenía 5 de fibra, entonces se le resta la fibra a los carbohidratos totales y te salen carbohidratos netos. Tú no tienes que preocuparte por eso, nada más que vas a notar una diferencia y es porque estamos contemplando la carga glucémica. Cuando un carbohidrato tiene fibra, la carga glucémica es menor y por eso en los días de low carb se calculan carbohidratos netos. Quiere decir que la app te está restando la fibra. Las mujeres, como les mandé ahí un videito para que hicieran la personalización de sus macros, vamos a tener 50 como tope. Este es un tope, no te debes de pasar. Puedes quedar más abajo. Esos días no quiero que cubras tus carbohidratos. No es que tengas forzosamente que hacer 50. Puedes hacer 25 o 30, lo que necesites. Si de repente me dicen es que me siento agotada, bueno, entonces sí los 50. Si no los necesitas, entonces 25 o 30, ¿no? Lo que quieras solamente es un tope. Em, en estos días, como ya te dije, no vas a consumir, no porque estemos haciendo una dieta keto, sino porque
Si consumes esto que te voy a decir ahorita, bueno, ya te lo comenté antes, pero te vas a pasar muy rápido de ese 50 y no vas a poder ni siquiera comer vegetales. Entonces, no es que estemos en cetosis, pero son alimentos que son altos en carbohidratos y no al principio, mientras estás aprendiendo a hacer esta estrategia, te va a ser muy difícil. Si lo metes, te acabas rapidísimo tus carbohidratos, que son la fruta, toda la fruta, con excepciones de las berries. Las berries no tienen tantos carbohidratos, pueden caber perfecto ahí. Todos los granos como avena, quinoa, maíz, arroz, leguminosas, garbanzos, frijoles, lentejas, alubias y los vegetales almidonados, ¿no? Como raíces, papa, camote, betabel, todo esto. Esto te va a sumar muchos carbohidratos y no te conviene meterlos estos días de low carb porque se te van a acabar. ¿Qué como entonces? Todas las proteínas, obviamente menos los lácteos que estamos eliminando, todas las verduras, muchísimas hojas verdes, y ahí sí las grasas. Aquí sí le puedes meter al aguacate, al aderezo, a las nueces, al aceite de oliva, si te gusta el tocino, o sea, todo eso que estás cuidando en la semana, estos días la puedes aprovechar, ¿no? Que la mayoría ama los días de low carb por eso, que bueno, a quien no le gusta la grasa. Entonces, ojo aquí, los carbohidratos retienen líquido. Cada gramo de carbohidrato retiene 4 gramos de agua. Por eso las que han estado en dietas keto al principio están felices porque dicen, ay, bajé muchísimo, estoy así súper fit, ¿no? Y eso muchísimas veces es más líquido que otra cosa, porque en cuanto empiezas a comer carbohidratos otra vez, vuelves a retener esos líquidos. Eso te lo platico porque es normal que el de lunes a martes te sientas un poco más ligera. Eso es que estás como desinflamada, o sea, no quiere decir que perdiste grasa, te repito, la grasa y el músculo no se hacen un día, de un día para otro, ni en 3 días. O sea, esto se hace con constancia, semana a semana, y se empieza a notar como cada 4 semanas en donde el cuerpo ya se adaptó y cuando hay un gasto calórico mayor a una ingesta es cuando empieza a utilizar esas reservas. Por eso es algo que se va viendo paulatinamente, no de un día a otro. Si es de un día a otro, es líquido. Entonces, si lunes y martes te ves más ligera, es por eso, ¿no? No es que el de miércoles, no es que el jueves o viernes que estás comiendo más carbohidratos subiste de peso, no es así, es que retuviste un poquito más de líquido. Por eso el líquido fluctúa, por eso la referencia no debe ser la báscula, sino cómo te queda tu ropa y cómo te sientes. Y tus medidas después de cada 15 días, no lo necesitas hacer tan constante porque solamente es como un estrés mental que no necesitamos, ¿no? Y que no te va a llevar a nada. Otra cosa súper importante, ya que les estoy diciendo todo esto, es que necesitas ser paciente porque es un proceso que toma tiempo. O sea, vas a empezar a sentir los efectos de adentro hacia afuera, vas a empezar a sentirte como, y seguramente ya estás así, ¿no? Con más energía, con más control de tu comida, con menos antojos, durmiendo mejor, empiezas a sentirte más compactita, aunque a lo mejor la gente no te lo note, pero tú sabes y tu ropa te queda mejor. Y después de la semana 5, la semana 6, entonces sí es cuando la gente te va a empezar a notar. Todo esto, obviamente, bioindividualidad, cada quien es diferente y si tú tienes 20 libras que perder, pues obviamente vas a perder mucho más. Si tienes 2 kilos que perder, pues va a ser más lento el proceso porque seguramente ya estuviste ahí en una dieta yo-yo constante y también eso impacta muchísimo en tu metabolismo y en tus resultados. Pero para una idea global, así es, ¿no? Empiezas a ver resultados reales, o sea, no es líquido que va fluctuando, sino resultados reales de pérdida de grasa como a las 6 semanas, ¿no? Entonces, las estrategias de Fasterway te recuerdo que son estrategias súper probadas por miles y miles de personas, ¿no? Creo que hay 600,000 usuarios ya y siguen aumentando. O sea, ahorita este mes de diciembre, o sea, cada mes se rompen estos récords de gente porque el sistema es muy, muy eficiente. Entonces, te lo digo para que confíes en el proceso y confíes en mí. De verdad que sé lo que estoy haciendo. Y si lo haces, si haces tu seguimiento de macros, si cubres tus macros como están diseñados y haces tu entrenamiento de fuerza, sí o sí vas a tener resultados, ¿no? Pero te repito, toma tiempo, no son 3 semanas en donde ya llegaste ahí, son 6 semanas y meses después. O sea, el chiste es crear este estilo de vida
que puedas mantenerte constante y quitarte ese chip de que es una dieta express, ¿no? Sino de que, ok, voy a vivir de esta forma, que puedo ser feliz, que me queda bien, que se adapta a mí y que me lleva a lograr mis objetivos a largo plazo. No te compares, por favor, con nadie. Cada quien reacciona diferente. Entonces, encuentra tu carril y corre tu propia carrera. Tu cuerpo siempre va a querer adaptarse a tu ambiente, a cuánto comes, cuánto duermes, a todas las cosas, ¿no? Entonces, aquí es cuando dices, cuando tenemos que hacer estos cambios para ir rompiendo esta adaptación del cuerpo, ¿no? Ciclado de carbohidratos, los formatos de ejercicio y demás para realmente ser eficientes. Pero obviamente que el trabajo, como te lo dije desde la semana uno, ese trabajo lo tienes que hacer tú para que realmente funcione, ¿no? Y lo que más va a impactar en tus resultados, te repito, es el seguimiento de macronutrientes, cubrir tu proteína sin excederte de tu grasa. Ese es el truco. Y tengo muchísimas herramientas para ayudarte a hacer eso. Entonces, si te está costando trabajo, yo voy y te pregunto cómo vas en la mitad de la semana y demás. Pero si te está costando trabajo, necesito que me busques y me digas, porque te puedo ayudar, te puedo dar tipsitos y podemos trabajar juntas para ir logrando esto, ¿no? Ir haciendo esto más fácil. Bueno, a ver, entonces esta ya es toda mi presentación. Déjenme, vamos a abrir las preguntas. Ok. Con respecto a los menús, ¿dónde nos recomiendas encontrar otra opción además de los menús sugeridos? No sé, ¿a qué te refieres con otra opción? ¿Otra opción de menús o otra opción de alimentos? Este, porque en la app está, o sea, te van a llegar, ya te llegó la semana pasada los menús por parte de Fasterway para que puedas anticiparte. Con una lista del súper, puedes comprar, organizar tu menú de la semana. Además, en donde están los cubiertos, ahí dice mi librería. Si le das clic, ahí hay muchas recetas, no nada más los menús, sino diferentes recetas y organizados de diferentes formas, proteínas, desayunos, smoothies, postres. Entonces ahí también hay otros recursos que por recetas no paras. Y también puedes usar tus propias cosas, o sea, cualquier grano, cualquier leguminosa, cualquier cosa que tú estás acostumbrada a cocinar, la puedes utilizar solamente haciendo estos lineamientos de eliminar la comida procesada, el tipo de aceite que tienes que usar, eliminar la grasa, pero todo lo que tú normalmente comías que sea comida real, lo puedes utilizar. Y tienes ahí la tablita de qué alimentos son altos en carbohidratos, en proteínas y en grasas, y eso también te puede ayudar para ir organizando tus menús. Después de la semana 3, a partir de la semana 4, yo les empiezo a dar menús de mi plataforma que se llama Healthy Martina. No lo hago ahorita, antes lo hacía, bueno, en las 6 semanas lo hacía, yo les mandaba también mis menús, pero es demasiada información. Y entonces no las quiero abrumar con tanto. Por eso, no, la verdad es que para tener éxito no necesitas una receta más, necesitas encontrar la forma de hacerlo lo más simple posible. Ese es el truco. Entonces, bueno, sí les voy a dar menús en la semana 4 cuando pasen a VIP. Pero ahorita tienes todos esos recursos y ve buscando tú lo que tú hacías que te funcione, lo que le funcione a toda tu familia, priorizando proteínas. ¿Qué puedo hacer si lo que más me gusta es empezar el día con un cafecito caliente por la mañana? Lo que puedes hacer es que ese cafecito, ponle medio scoop de proteína. O sea, hazte tu cafecito, pero le pones un poquito de proteína. Entonces, ya rompes tu ayuno con eso para empezar a comer lo más temprano posible, empezar a mandar señal de síntesis muscular, haces tu entrenamiento de fuerza y después ya haces un buen desayuno con mucha proteína. El café depende de qué tan estresante, o sea, porque hay un poco de controversia con el café por la cafeína, ¿no? Entonces depende de qué tan estresada sea tu vida y qué tantos controles de estrés tengas y qué tan bien manejes el estrés, si te conviene o no. Si duermes mal y si realmente tienes un nivel de estrés súper alto, tal vez la cafeína no sea lo mejor para ti. Y hay organismos que metabolizan mucho mejor la cafeína que otros, ¿no? Entonces, si es tu caso, pues mejor cafeína no, pero no es tu caso. Tú estás relajada y duermes bien y todo eso. Entonces,
no pasa nada si tomas tu cafecito, nada más ponle proteína para romper con eso tu ayuno y empezar tu día con síntesis muscular y o sea, enfocada en que tu nutrición cubra tu cantidad de proteínas. El agua mineral cuenta como agua en el porcentaje. Sí, pero la verdad es que infla, o sea, hay también bioindividualidad, depende a cada quien. Hay a muchas personas que al final, si tomas mucho, te inflama un poquito y en exceso puede a lo mejor tener, depende de la marca, tiene como más minerales y sodio, y entonces a lo mejor puede hacer que retengas un poquito más de líquidos, depende, en exceso, ¿no? Pero igual, como todo, tu principal hidratación tiene que venir del agua natural, ¿no? Esto nada más es como un gustito extra. O sea, no, tu hidratación que no sea de agua mineral, sino de agua natural, ¿no? Sin gas. Súper. Oigan, pues ya habían 7, pero ya quedamos 4. Entonces ya se hizo cortita la sesión de preguntas. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas o si ya son todas las preguntas, este, pues entonces cerramos esta sesión. Y de todas formas, bueno, ya saben que está Diana ahí en el chat para ayudarles con las preguntas frecuentes. Yo estoy ahí en los grupos, bueno, en el chat personal que tenemos para resolver todas sus preguntas de estrategias, de macros, las que tengan, que impacten directamente a sus resultados y personalizadas. Entonces, pues seguimos en contacto ahí. Muchas gracias por estar aquí. Feliz semana 2 y mucho éxito. Un abrazo. Bye bye. Gracias. Gracias. Bye.